Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Andrés Cangrejo Vega y estoy aquí junto a mi compañero Elber Fabián Zárate Gutiérrez. Vamos a realizar el video de sustentación sobre el componente práctico del curso de manejo de arbences. Introducción. El reconocimiento y caracterización de arbences en el sistema productivo constituye una práctica fundamental dentro del manejo agronómico, ya que estas especies vegetales compiten directamente con los cultivos por agua, nutrientes, luz y espacio, lo que puede afectar de manera significativa la productividad. El uso de marcos de muestreo permite cuantificar su presencia y determinar la cobertura, frecuencia y dominancia de cada especie, lo que facilita el diseño de estrategias de control más efectivas y sostenibles. En este ejercicio se realizó un muestreo aleatorio con un marco de 0,5 por 0,5, eh, subdividido en 100 cuadrículas, en el que se identificaron y caracterizaron las especies presentes con apoyo de fuentes bibliográficas y herramientas tecnológicas de reconocimiento de plantas. Los resultados obtenidos permitieron clasificar a las arbences en dominantes, frecuentes y raras, según su cobertura y frecuencia, aportando información valiosa para la toma de decisiones en el manejo de arbences dentro del lote evaluado. Como objetivo general, eh, reconocer, identificar y caracterizar las arbences presentes en el lote mediante un muestreo en el marco, determinando su cobertura, frecuencia y dominancia para apoyar el manejo agronómico del cultivo. Como objetivo específico era realizar un muestreo aleatorio en el marco de 0,5 por 0,5 en el área de estudio para registrar el registro de arbences. Identificar las especies encontradas utilizando bibliografía y aplicaciones móviles de reconocimiento de plantas. Calcular el porcentaje de cobertura y frecuencia de cada especie, clasificándolas en dominantes, frecuentes y raras. Analizar los resultados obtenidos y establecer las implicaciones agronómicas de la presencia de cada arbence en el lote. Desarrollo de la actividad. Actividad 1. Realizar una salida de campo guiada por el tutor, en este caso la profesora Nevis, de prácticas donde visitará un cultivo transitorio y uno perenne representativo del sector agrícola de su región, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Nombre del productor responsable, Carlos Roberto Ariza Orejenera, ingeniero agrónomo, asistente de investigación. Nombre de la finca, Estación Experimental San Antonio, Semicafé. Vereda Rosa Blanca, municipio Florida Blanca, departamento Santander. Ahí encontramos la georreferenciación y la extensión, que son 30 hectáreas. Datos de los cultivos, tales como edad del cultivo, fases y etapas fenológicas y de densidad de siembra de cada uno. La mayor parte de la actividad agrícola del Centro Experimental San Antonio de Semicafé está dedicada al cultivo del café, con énfasis en ensayos de densidad, fases fenológicas, evaluación de variedades como Castillo y Semicafé 1. Edades de los cultivos. Los cafetales de la estación cuentan con parcelas de diferentes edades, desde etapas juveniles en los almácigos hasta parcelas productivas en sistemas de renovación progresiva, alcanzando edades de 5 a 7 años antes de entrar a renovación. Los lotes en investigación suelen establecer en siembras nuevas, para comparar etapas jóvenes de 0 a los 2 años en su entrada a la producción de 2 a 3 años y senencia de más de 5 años. Fases y etapas fenológicas. El desarrollo fenológico de café de la estación eh, sigue la escala ampliada, germinación y propagación vegetativa, desarrollo foliar, formación de ramas, emergencia de inflorescencias, floración, cuajado y desarrollo de fruto, maduración y senencia. Las etapas claves es la etapa 1, que
la germinación, etapa 10 a 19, que es desarrollo de la plántula y hojas, etapa de 31 a 39, formación de ramas y estructura del árbol, etapa 51 y 59, inicio y formación de inflorescencias, etapa 69, 61 69, que es la floración de 10 al 90% de las flores abiertas. Etapa 71 a 79, cuajado y crecimiento de los frutos. Y etapa 81 a 89, que es la maduración. La densidad de siembra en semicafé está en aproximadamente 6.000 plantas por hectárea. Datos edafoclimáticos. En este vamos a encontrar la textura, el pH, conductividad eléctrica, pendientes, nivel freático, altitud, precipitación, temperatura, brillo solar y humedad relativa. En textura de suelo, el suelo dominante tiene una textura franco-arcillosa, con alta capacidad de drenaje y un buen desarrollo en las raíces de café. El pH oscila entre los 5.8 y 5.8. Conductividad eléctrica. Se han reportado valores de conductividad eléctrica entre 0,12 y 0,22. Indicativo de suelos con baja salinidad, adecuados para la producción de café sin estrés salino. La pendiente oscila entre un 8% y 20%, con un buen drenaje, nivel freático. Los suelos pues son bien drenados, y ya que el café se cultiva en zonas de lomas sin problemas de inundaciones, lo que limita la presencia de agua subterránea. La altitud es aproximadamente 1.381 metros sobre el nivel del mar. Las precipitaciones están oscilando entre los 1.800 y 2.000 milímetros, distribuidos en dos periodos lluviosos, que serían abril, mayo, octubre y noviembre, y dos secos, que serían enero, febrero, julio y agosto. La temperatura anual está en 21 grados, con mínimas cercanas a los 16 y máximas alcanzan hasta los 27 grados centígrados. El brillo solar tiene un promedio anual de 1.842 horas, equivalentes a un 42%, debido a la nubosidad frecuente de la zona. La humedad relativa em, oscila alrededor de los 77%, y en noche hasta los 95%, y en días soleados cayendo a un 35% en periodos secos. Y a continuación los dejo con mi compañero Elber Fabián Zárate Gutiérrez, quien va a hablar sobre el reconocimiento de las arbences. Muchas gracias. Cordial saludo, gracias compañero. Así como dijo mi compañero, mi nombre es Elber Fabián Zarate Gutiérrez y les voy a hablar sobre la actividad de reconocimiento de arbences que hicimos en campo. Tenemos como primer paso el paso A, que nos pedía la guía. En el lote seleccionado, con un marco de madera de PVC 50 por 50, en un área muestral 0.525 metros cuadrados, se realizará un muestreo aleatorio. El número de muestras por lote se determinará de acuerdo con la estabilidad del número de especies, o el equivalente al 1% del área sembrada. O sea, el muestreo que hicimos con el marco de madera fue equivalente al 1% del área total sembrada en el pedacito de café, o sea, en el lote de café. O sea, eso equivale al 1%, como lo tenemos en la foto del paso A. Paso B. En el área de muestreo se identificaron las arbences presentes y características mediante una revisión en fuentes bibliográficas: nombre común, nombre científico, hábito, duración y ciclo de vida, periodo crítico de competencia. Eso lo vamos a ver a continuación, aquí en la tabla que tenemos en el paso B. Tabla de caracterización de arbences. Nombre común, tenemos flor de Santa Lucía. Nombre científico, Evolvulus numlarins. Familia, Convulaceae. Hábito de crecimiento, hierba rastrera, postrada. Duración de ciclo de vida, perenne. Periodo de competencia, de 20 a 60 días después de la siembra.
Tenemos otra arbense que pudimos identificar. Tenemos el nombre común, zacate o pasto tepete. Nombre científico, Oxubus compressus. Familia, Poaceae. Hábito de crecimiento, gramínea, cespinosa, rastrera. Tenemos una duración de ciclo de vida que es perenne. Periodo crítico de competencia está entre 20 a 70 días. Tenemos otra arbense. Tenemos caminadora, hierba de jabón, que es el nombre común, nombre científico. Comelia difusa brum. Familia, Commelinaceae. Hábito de crecimiento, hierba rastrera, suculenta. Duración de ciclo de vida, anual, como perenne en climas húmedos. El periodo crítico de competencia lo tenemos de 20 a 60 días. Pudimos identificar que la especie dominante es la flor de Santa Lucía, es la especie que más cubre el área y aparece en la mayoría de los cuadrantes, el 45% y 70% de frecuencia. Pero la especie frecuente, Axopus compressus, también está presente de forma significativa, aunque en menor cobertura, la tenemos en menor proporción. Una especie rara que pudimos identificar, Comelia difusa, aparece en menor proporción, lo que indica que no es la especie más problemática, pero puede expandirse si no se controla. O sea, hay que tener cuidado con esta especie porque es una especie rara y no puede ocasionar daño. C. Se determina el porcentaje de cobertura de cada especie de arbences encontrada. Ahí tenemos la fórmula de cómo la determinamos. Se realiza el promedio de cada especie encontrada. Vamos a ver la tablita de los porcentajes de cobertura. La especie. Tenemos la primera especie, nombre común científico, flor de Santa Lucía. Tenemos que esta nos abarcó un 45%. Desde los 100 huequitos del marco nos abarcó 45%. Por ende, el porcentaje de cobertura es 45%. Número de cuadrantes en donde se aparece, 70. Frecuencia, 70%. La clasificación es una especie dominante porque la tenemos en alta proporción. Zacate Axopus compressus, tenemos que es el 35% de cobertura y el porcentaje de cobertura también el 35%. Número de cuadrantes donde aparece, 55%. Frecuencia, 55%. Es una especie frecuente. Y tenemos una especie rara, que la que leíamos anteriormente. Comidora Comelio difusa. Tenemos que la encontramos el 20%. Esto es una especie rara. Se determina el número de individuos por especie en cada cuadrante, con la siguiente fórmula. Porcentaje de frecuencia de cada especie igual a se expresa como el número de veces que aparece en los arbences en cada cuadrante dividido por el total de los cuadrantes. Entonces, tenemos que la especie dominante es la flor de Santa Lucía, es la especie que más cubre el área y aparece en la mayoría de los cuadrantes. Esto lo tenemos al 45% de cobertura y 70% de frecuencia. Una especie frecuente, Axopus compressus, también está presente de forma significativa, aunque en menor cobertura. La especie rara, Comelia difusa, aparece en menor proporción, lo que indica que no es la especie más problemática, pero puede expandirse si no se controla. Como conclusiones, el muestreo permitió identificar 3 arbences principales, flor de Santa Lucía, Evolus numus, Axopus compressus y Comelia difusa, cada una con diferente nivel de incidencia en el lote. La especie dominante fue la flor Santa Lucía con un 45% de cobertura y un 70% de frecuencia, lo que demuestra su alta capacidad de colonización y su potencial impacto en la competencia con el cultivo. Axopus compressus se clasificó como frecuente con un 35% de cobertura y un 55% de frecuencia, indicado que aunque no es la especie más agresiva, puede convertirse en problemas si no se controla oportunamente. La Comelia difusa se presentó como una especie rara, con una cobertura del 20% y frecuencia del 25%, sin representar actualmente un riesgo mayor, pero con potencial de expansión y condiciones favorables. La aplicación de estos métodos permiten al productor reconocer la diversidad de arbences presentes y priorizar acciones de manejo integrado, orientadas a reducir los impactos negativos sobre la producción del cultivo y la sostenibilidad del sistema agrícola. Muchas gracias.